Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, ¿cierto? Como decía mi hermana, ¿cierto? Luisa, espero que me estén ayudando, ¿cierto? En el clamor, porque en estos momentos estoy muy nerviosa, pero sé que el Señor va a tomar el control, ¿cierto? En todo momento. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar entonces a la palabra del Señor, ¿cierto? Lo más importante en esta tarde, y les voy a pedir que busquen, ¿cierto? En el libro de Gálatas. Gálatas, va a estar la palabra del Señor el día de hoy. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, ¿cierto? Si ya lo han encontrado, le daremos lectura, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto?, a esta hora. Sabemos que esta carta, ¿cierto?, fue escrita por Pablo, o sea, Pablo la hizo para las iglesias, para la iglesia que había ahí, ¿cierto?, en Galacia, porque había como un poco de, como que estaban queriendo meter otro evangelio, ¿cierto?, es como predicaba nuestro pastor, ¿cierto?, hace unos domingos atrás, sobre el verdadero evangelio, ¿cierto? Pablo en esta carta intenta, ¿cierto?, volver a como refrescarle un poco la memoria a aquella iglesia, a debatir, ¿cierto?, más que nada como a recordar lo que él había anteponido antes, porque vino como un evangelio, quiso meterse a algún evangelio distinto al que Pablo había dicho, ¿cierto? Y él en esta carta vuelve a recordar que, que hay un solo evangelio, ¿cierto? Que es el verdadero. Amén. Y este capítulo, ¿cierto?, comienza diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros como hijos de Dios, hermanos todos, ¿cierto?, cometemos el error o la falta de quizás cuestionar o juzgar a nuestros hermanos, ¿cierto?, apuntar con el dedo muchas veces, o quizás también mirar en menos, ¿cierto?, al que está al lado, al que está recién comenzando, al que en algún momento puede cometer alguna falta, algún pecado, y uno lo puede saber, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, de hacerlo con mansedumbre, que sabemos, ¿cierto?, que mansedumbre es una de las cualidades o características que tenemos que tener, que vienen en el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y mansedumbre es, por ejemplo, si sabemos que hay un hermano que está cometiendo falta,
están en algo malo, ¿cierto? Hablarle con mansedumbre quiere decir con tranquilidad, ¿cierto? Quiere decir ser pacífico, suavemente, ¿cierto? Poder tratarle con amor. Porque también Pablo, ¿cierto? Un poco más atrás, dice que todo lo que la ley se resume en amarlos los unos con los otros, ¿cierto? Porque sabemos, ¿cierto? Que Jesucristo vino acá a dar su vida, ¿cierto? Enviado por su Padre por amor a cada uno de nosotros. Entonces todo se resume en el amor, ¿cierto? Jesucristo es amor, Dios es amor. Y ser mansos, o sea, mansedumbre con nuestros hermanos, es decirle las cosas con mansedumbre, es demostrar amor los unos con los otros de igual manera. Amén. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Como le decía, no significa, ¿cierto?, que yo voy a echarme encima los problemas de mi hermano para ayudarle, cosas, ¿cierto?, sino que aconsejarle, tener una buena palabra, ¿cierto?, una palabra de aliento, de vamos que se puede, de tu pecado, tu falta no es lo peor, si tú te arrepientes de corazón, ¿cierto?, puedes alcanzar, ¿cierto?, el perdón de Dios y vas a poder seguir, ¿cierto?, porque muchas veces yo me he encontrado, ¿cierto?, cuando yo llegué, ¿cierto?, cuando conocí verdaderamente a Dios, me encontraba inmunda de pecado. Yo, la verdad, yo de que sea consciente, nunca le pedí perdón al Señor porque no tenía mi conciencia de que pidiendo perdón, ¿cierto?, iba a poder limpiarme, iba a poder conocer a este Dios maravilloso, ¿cierto?, a este Dios que cambió mi vida por completo y que a través del perdón, ¿cierto?, Dios también se glorifica porque uno pide perdón, ¿cierto? Señor, perdóname por esto, nombrando todas las cosas, y Dios hace con uno de una forma inexplicable. Yo creo que todos los que estamos acá, ¿cierto?, sabemos cómo hace Dios las cosas con cada uno de nosotros. Amén. Dice, porque el que se cree ser algo no haciendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí, por ejemplo, yo digo, habla sobre nuestras obras, ¿cierto? Someter a prueba su propia obra. Si yo le pregunto a usted, ¿usted hacia dónde va? ¿O hacia dónde quiere llegar? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es hasta dónde usted lo pone como meta, ¿cierto? Yo creo que todos los que estamos acá vamos a decir, a la vida eterna. Yo me voy con Cristo, quiero llegar allá, ¿cierto? Hacia allá voy. Y muchas veces nosotros de labios podemos decir, no, yo quiero irme con Cristo, yo estoy luchando y todo. Sabemos que es una lucha constante. Pero si nosotros observáramos nuestras obras, ¿cierto? Sabemos que la salvación no es por obra, ¿cierto? Eso lo quiero dejar claro. Pero si pónganse en el lugar de que tuviéramos que examinar nuestras obras como hijos de Dios, ¿vamos en el camino correcto? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente, ¿cierto? Mi obra o lo que yo hago, cómo yo actúo, cómo soy como persona, ¿demuestra que en verdad yo quiero llegar a esa meta? ¿Demuestra que voy hacia ese camino? ¿O está demostrando lo contrario? ¿Cierto? Está demostrando quizás que yo sí quiero, pero en cuanto a mi forma de ser, no lo está demostrando. Amén. Entonces, también esto nos ayuda, ¿cierto?, a autoexaminarnos, a pensar en nosotros y decir, en realidad en esto estoy fallando, en realidad ya no me está quedando tanto tiempo y estoy desechando mi tiempo, que hoy en día es por gracia, ¿cierto, Dios? Por gracia estamos vivos el día de hoy y estoy desaprovechando el día, la hora, el segundo que el Señor me está dando, ¿cierto?, preocupada de otras cosas, preocupada de quizás del trabajo, preocupada de cosas que, mire, sabemos que Dios está primero, ¿cierto? Por sobre todas las cosas, por sobre mi esposo, sobre su esposa, ¿cierto? Sobre una casa, sobre todas las cosas, porque esas cosas materiales son añadiduras. Y desaprovechamos, ¿cierto?, esta oportunidad que el Señor nos está dando en esas cosas, muchas veces en anteponer cosas que si lo comparamos con el Señor, o sea, no hay comparación. Y muchas veces gastamos esos segundos valiosos de nuestra vida por estar pendientes de cosas banales, por llamarlas de alguna forma. Amén. Dice, porque cada uno llevará su propia carga, como les decía anteriormente. El que es enseñado en la palabra,
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Imagínense vivir este tiempo tan valioso, que sabemos las cosas que están sucediendo, ¿cierto? Nos tocó vivir en este tiempo en el que todas las cosas están saliendo a la luz, cosas malas, me refiero a cosas mundanas, ¿cierto? Que muchas veces nos afectan nuestra vida espiritual porque le damos cabida, ¿cierto? Le damos lugar a esas cosas, ya sean problemas económicos, lo que está pasando con los políticos, ¿cierto? Qué sé yo, los presidentes y todas esas cosas, rumores de guerra y todo, y nos quitan la tranquilidad que nos da el Señor, ¿cierto? La paz que nos da el Señor, que también es una de las cualidades, la paz, ¿cierto? Del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos damos cuenta que vamos sembrando, ¿qué cosa? En vez de ir, ¿cierto? Con la mirada puesta en el Señor, vamos sembrando mirar para el lado, y el Señor lo vamos dejando al último, ¿cierto? Lo vamos dejando en segundo, tercer lugar. ¿Y qué pasa si el día en que seamos juzgados, ¿cierto? El Señor, cuando nos toque juzgar a nosotros, mire para el lado también. Y no nos vea a nosotros, ¿cierto? No nos tome en cuenta, o quizás le tome poca importancia, así como la importancia que le estamos dando nosotros, ¿cierto? El día de hoy. Por eso, mis hermanos, yo le invito para que le demos la importancia que le corresponde al Señor. La importancia que no le puedo decir que Él se merece, porque más que merecerla es la que le corresponde al Señor. Al Señor le corresponde estar en el primer lugar en nuestras vidas. Sé que a veces se vuelve un poco rutinario, puede decirlo. ¿Por qué? Porque uno dice, no, es que yo todos los días al abrir mis ojos tengo que dar gracias al Señor. Pero no lo tomen como rutina, tómenlo como una obra de gratitud así, porque eso yo creo que es lo mínimo que podemos hacer como hijos del Señor, ¿cierto? Abrir nuestros ojos en la mañana y darle gracias al Señor por el día de vida. Gracias, Señor amado, porque tenemos pan en la mesa, ¿cierto? Y no solamente pan, sino que tenemos mantequilla, cecina, quesito, qué sé yo, todas las cositas. Entonces, gracias por los alimentos, Señor. Porque nosotros podemos decir, no, a mi mesa no falta ni el pan ni el agua. Pero no es solamente pan y agua lo que tenemos. Tenemos bebida, tenemos jugo, ¿cierto? Entonces, gracias, Señor, por los alimentos. Gracias porque tú eres infinitamente bueno, ¿cierto? Como decía nuestra hermana Paola, Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Él nunca deja de ser bueno, a pesar de que muchas veces veamos, ¿cierto? Todo cuesta arriba. Como decía nuestro pastor, ¿cierto? De repente nos toca pasar tragos amargos, ¿cierto? Dificultades, nos toca pasar pruebas. Pero cuando uno es fiel al Señor, ¿cierto? Y sigue buscando al Señor y sigue esperando en el Señor, porque recordemos que todo está en el tiempo del Señor, el Señor responde. El Señor está, ¿cierto? Al tanto, aunque uno diga, el Señor ya se olvidó, no me escucha, yo siento que no me está conversando, no me está hablando. Y resulta que sí está, pero Él trabaja en silencio. Como hablaba también nuestro pastor, ¿cierto? Amén. Entonces, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo del Señor, segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. A mí, como familia de la fe, incluyo a todos mis hermanos, ¿cierto? A toda nuestra congregación, Mantos del Río. Ustedes son mi familia de la fe, ¿cierto? Mis pastores, todos los que estamos acá congregados en este día. Entonces, cuando ponemos en una escala, ¿cierto? De a quién debemos hacer el bien, primeramente está nuestra congregación, ¿cierto? Nuestros hermanos. Sabemos que aquí somos un cuerpo, ¿cierto? Uno puede ser el dedito, el otro dedito, la uñita y así, y todos somos cuerpos. Si no tenemos una uñita, no tenemos un dedito, no estamos completos. Entonces, el por qué es tanto cuando de repente decimos, hermanos, oremos los unos por los otros, oremos los unos por los otros, porque es importante. Aparte de estar en oración y ruego los unos por los otros, estamos demostrándonos amor, ¿cierto? Estamos demostrando la importancia, lo que Dios, en lo que como Pablo enseña, ¿cierto?
la ley se resume en amarnos los unos a los otros. Si Dios es amor, por amor Dios entregó a su Hijo, ¿cierto? Imagínense todo lo que pasó Jesús por su vida, por mi vida, y que nosotros el día de hoy no le estemos dando la importancia que Él se merece, no estemos dándole el amor que Él nos dejó como estipulado. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿cierto? Cada día a poder amarnos los unos a nosotros, a respetarnos, ¿cierto? A tender una mano, a que si yo veo que mi hermano se está equivocando, a que si yo veo que mi hermano está en falta, con mansedumbre dirigirme, ¿cierto? Demostrando el amor, demostrando que en mí sí está el fruto del Espíritu, que en mí sí ha crecido. Amén. Sabemos, ¿cierto? Que imagínense que el fruto del Espíritu es como un arbolito, ¿cierto? Que siempre tenemos que ir podándolo para que vaya creciendo, creciendo, creciendo. Las plantitas uno las poda, las poda, ¿cierto? Para que empiecen a crecer. Tengo que ir podando y sacando las cosas que me están contaminando, ¿cierto? Aquello que me está apartando de lo que Dios quiere para mi vida. Sabemos, hace poco nuestro hermano Esteban también predicando hablaba del que uno tiene que dedicarse, ¿cierto? A sacar las cosas malas que uno tiene, ¿cierto? A poder podar, a poder cortar lo que uno lo está alejando del Señor. Y a veces, muchas veces son esas cosas, el mirar hacia el lado, porque uno pone la mirada en el problema, pone la mirada en la dificultad económica, la dificultad matrimonial, ¿cierto? Y nos desviamos de lo que Dios no está haciendo con nosotros. Le damos lugar a eso, entonces el lugar que está ocupando el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, se hace más chiquitito porque le damos espacio al problema, a la pena, ¿cierto? A la angustia. Y sabemos que este caminar no es fácil. Nadie dijo que iba a ser color de rosa, ¿cierto? Nadie dijo que no íbamos a tener dificultades, que por conocer a Dios no significa que porque vamos a la iglesia somos perfectos y no tenemos ningún problema, ¿cierto? Al contrario. Escuché por ahí que nuestra iglesia es el hospital, muchas veces, de muchos de nosotros, en el cual nosotros necesitamos ir a llenarnos, a entregarle al Señor todo lo que tenemos, ¿cierto? A exaltar su nombre, a demostrarle cuánto le amamos, porque imagínense fuera este domingo, por ejemplo, que vamos a la reunión, fuera el último domingo que el Señor nos da para congregarnos. Y lo desperdiciamos en cosas que, en mirar al hermano que se está equivocando, en mirar que el hermano que cómo va vestido, que el hermano no lleva corbata, que la hermana aquí, que la hermana allá, ¿cierto? Y si era el último domingo que el Señor nos estaba dando y lo perdimos en eso. Hace poco, ¿cierto? Fue la última reunión un día sábado antes de las elecciones. Después de esas elecciones nosotros no sabíamos qué iba a pasar, ¿cierto? Era todo incierto, no sabíamos si íbamos a poder volver a congregarnos, no sabíamos si íbamos a poder salir a la calle a predicar algún día, si vamos a poder hacer esto que hacemos, por ejemplo, a través de Facebook, ¿cierto? A través de YouTube, compartir la palabra del Señor, porque eso iba a cambiar muchas cosas, iba a cambiar todo casi, porque lo que eso buscaba, ¿cierto? Era sacar a Dios, era sacar todo lo que está relacionado con Dios, con la religión, ¿cierto? Sacarlo. Y ese sábado, aunque usted no me lo crea, yo lo disfruté como de verdad que lo pensé. Yo dije, quizás este va a ser el último día que voy a estar aquí con todos mis hermanos congregados. Y yo creo que no fui la única. Yo creo que hartos fuimos los que pensábamos en eso. En que el Señor vaya a disfrutar este día, permíteme disfrutar. Y sin pensar que ese pensamiento y ese sentimiento es el que tenemos que tener todos los días de reunión. Llegar a nuestra casa de adoración, ¿cierto? Quizás con una mochila toda cargada, pero confiando y sabiendo que después de salir, ¿cierto? Vamos a irnos con la mochila vacía. Porque así hace el Señor con nosotros, ¿cierto? Amén, mis hermanas. Así que les invito a que sigamos buscando del Señor, que pongamos la mirada en Él, ¿cierto? Por sobre todas las cosas, que lo pongamos en el lugar que le corresponde, que nos amemos los unos a los otros, que no nos cansemos de orar. Así como decía nuestro pastor, ¿cierto? Gracias por sus oraciones, porque nuestra hermana Evelyn vino a tomar cita con él, ¿cierto? Con ellos pudieron compartir todo. Y eso es gracias al Señor, gracias a la oración, ¿cierto?
Porque el Señor muchas veces, uno dice, no, es que pasan y pasan los días y no pasa nada y no pasa nada y Dios está en silencio. Así trabaja el Señor. Y como dice aquí en su palabra, dice, aquí, dice, y a su tiempo llegaremos, si no, a su tiempo, en el tiempo del Señor, ¿cierto? Así que a esperar, ¿cierto? A que Dios nos ayude a mantener aquella paciencia que nuestra hermana Paola también le sigue probando hasta el día de hoy, así también lo hace con cada uno de nosotros, ¿cierto? A todos nos está probando la paciencia. Esperemos en el Señor, pero esperar en el Señor en qué cosa es en lo que nosotros le podemos pedir y que para nosotros está inalcanzable. Porque para lo que nosotros sí está alcanzable, pongámonos, hagamos las cosas que nos corresponden aquí para que Dios haga el resto. No podemos dejarle todo al Señor. No, porque el Señor va a venir y me va a decir, ahora sí, ahora avanza para acá, ahora camina para acá. No es así la cosa, ¿cierto? El Señor no puede uno decirle, vaya a sentarse allá, coma acá, vaya para allá, haga acá. No es así la cosa, ¿cierto? Uno tiene que moverse también, uno tiene que buscar del Señor, uno tiene que decirle, Señor, yo voy a hacer esto en tu nombre, Señor, y yo sé que tú vas a responder, yo sé que tú vas a hacer lo demás, lo que yo no puedo, lo que no está a mi alcance, tú lo vas a poner. Imagínense cuando siempre mi esposo cuenta y dice, yo me vine acá a Talca y no teníamos idea que me vivir acá en Talca, no teníamos idea que Dios me iba a plantar en este camino, ¿cierto? Acá en nuestra congregación, con nuestros pastores, y resulta que, ¿qué hizo? Me voy nomás, el Señor me ayudará con lo que yo no puedo, que por ejemplo era la casa. ¿A dónde una casa? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Y qué pasó? El Señor fue respondiendo, ¿cierto? Porque uno tiene que moverse, dar el paso en fe, decir, ya voy, ¿cierto? Me muevo, voy y el Señor hace todo lo demás. Todo lo demás es añadidura. Mientras nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en el Señor, ¿cierto? ¿Qué puede fallar? Nada puede fallar. Si tenemos un Dios perfecto, todas las cosas que Él hace son perfectas y buenas para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Agradecida de Dios, ¿cierto? Por esta oportunidad que Él me ha dado y por todo lo que Él hace con mi vida y con la vida de ustedes. Amén. Para el Señor sea toda honra y toda gloria, y para mí su misericordia. Que el Señor le bendiga, mi hermana Luisa.